Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las siguientes variables. Tenemos la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles, que estas a su vez forman 4 leyes y una ecuación a partir de ellas. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, y juntas van a ser una ecuación de los gases ideales. En el siglo XVII, Robert Boyle y Edith Marriott analizaron la relación entre la presión y el volumen. Por ende, hicieron procesos isotérmicos con temperatura constante, donde se vio el aumento de presión de una muestra gaseosa produce una disminución del volumen que ocupa. Tenemos la siguiente fórmula: presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. El volumen de una cantidad fija de un gas es inversamente proporcional a la presión. Un ejemplo de esto puede llegar a ser los globos meteorológicos. Si bien los globos meteorológicos tienen un cierto grado de expansión, esto se da a que cuando están sometidos a una presión diferente a la cual han sido lanzados, estos pueden llegar a formar o a expandirse del tamaño de una casa. Entonces, podemos aplicar la ley de Boyle también utilizando una jeringa. Si nosotros tapamos la parte delantera de la jeringa y apretamos, nos vamos a dar cuenta que a mayor presión el volumen que va a querer ocupar la jeringa va a ser menor, ¿no? Porque vamos a ir apretando, vamos a ir presionando, entonces el volumen se va a ir comprimiendo. De esa manera podemos ver lo que era la ley de Boyle. La ley de Charles fue pues presentada por Jacques Charles, que fue uno de los primeros científicos que estudió el volumen de un gas. Esto lo hizo tomando en cuenta la descripción entre el volumen y la temperatura. Él determinó que a una presión constante el aumento del volumen que ocupa un gas es proporcional al aumento de la temperatura absoluta. Eso aplicando la siguiente fórmula: volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Entonces, él pudo determinar mediante esta fórmula que el volumen es la cantidad fija de gas que es directamente proporcional a la temperatura. Esto lo podemos aplicar. Podemos vertir dentro de un globo una determinada cantidad de nitrógeno líquido. Y a menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. De esta manera nosotros podemos escribir la ley de Charles. Hay que tener muy en cuenta de que nosotros podemos aplicarlo esto en la vida cotidiana, especialmente al momento de cocinar bajo ollas de presión, ¿no? Si no nos fijamos estas, en algún momento pues empiezan a poder aumentar su volumen. La ley de Charles usa un sistema isobárico. Eso quiere decir que trabaja bajo presión constante. Tenemos una sustancia que va a pasar si aumentamos. Podemos observar la imagen. Al aumentar la temperatura, aumentamos el volumen de manera constante. Entonces es lo que iría a pasar, ¿no? La ley de Gay-Lussac en 1808 formuló la ley de los volúmenes de combinación, donde describe la relación entre la presión y la temperatura. Él plantea la siguiente fórmula: que la presión sobre la temperatura es una constante. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Él logró comparar en un recipiente cerrado, puede medirse el comportamiento modificado de un gas a una determinada temperatura. Los procesos o sistemas que usa Gay-Lussac son isocóricos, eso quiere decir que mantienen un volumen constante. Podemos observar el siguiente experimento donde dos cantidades de volumen fijas son conectadas a un manómetro con una temperatura diferencial, una al lado de la otra, de Gay-Lussac, donde la presión y la temperatura van a ser diferentes. Muy bien, eso es todo por hoy. Chao, chao.